Bien. Bueno, les voy a compartir, si ando internet, obviamente, el video de Freud. ¿Alguno lo pudo ver en el campus? No, todavía. No, todavía no. Bien. Yo no le pude agarrar la mano todavía. Es fácil. Vos entras y te va a decir clase por clase. Tenés todo lo que es el material de estudio, en que funcione esto. Que funciona. Oh, vaya, hay un error. Qué bien. Si no, se lo voy a compartir del otro lado. No, YouTube siempre conmigo tiene un problema. Lo vamos a buscar desde otro lado. Así que los descargué, así que los tengo por acá. Bien. Voy a compartir la pantalla, entonces, y ustedes me van a decir si se ve. Toda mi pantalla. Díganme si se ve la pantalla. Ahí sí. Sí. Sí, sí. Bien. Sí, se ve. Ahora necesito que me digan si se escucha. Freud para inconscientes. Sí. El profe. 6 de mayo de Se escucha. 1876 nace Sigmund, el padre del psicoanálisis. Fue uno de los 8 hijos del viejo Jacob Freud, un comerciante de lana que con Amalia Nathanson, la madre de Freud, completaba su tercer matrimonio. Con 3 esposas al hilo, se puede decir que dinero, lo que se dice dinero, no tenía el viejo Jacob. Baste decir que cuando nació el pequeño Sigmund, vivían todos apretados en una sola habitación alquilada. No sabemos si por sobreestimulación o por ser hijo de viejo, el muchacho salió estudioso. Se pasó la vida leyendo en los 6 idiomas que dominaba. Leyó el Quijote en español y a Shakespeare lo leyó en inglés al derecho y al revés. Tanto que muchos dicen que su amor por la psicología humana le viene de tanto Taylor, tanto Handel, tanto Romeo y tanta Julieta. Se graduó como médico y conoció a una amiga de su hermana, Marta Bernays, con la que mantuvo un romance tan victoriano que en 4 años la vio 6 veces, suficientes para mandarle más de 900 cartas de amor que terminaron en matrimonio. 1883, 1884, 1885 fueron los años de su trabajo en el Hospital General de Viena, los años del período de la coca. La coca era la droga de moda que usaban los intelectuales para llamar a las musas de la inspiración, pero Freud la usó para llamar a las musas de la ciencia, porque le interesaba su uso terapéutico como anestésico. Hasta intentó curar con cocaína a un amigo muy querido, adicto a la morfina, pero el tratamiento solo agregó una nueva adicción. Finalmente falleció. Fui el primero en recomendar en 1885 el uso de la cocaína y ello me costó grandes reproches. El abuso de esta droga precipitó la muerte de un amigo querido. Fue acusado de desatar un tercer flagelo contra la humanidad, pero a pesar del escándalo obtuvo una beca en el manicomio de Salpêtrière de París para estudiar junto al mejor neurólogo de la época, Jean-Martin Charcot, que estaba dando el último grito de la moda usando la hipnosis en el tratamiento de los trastornos mentales. Con Charcot le picó el bicho de la psicología. Le picó tan duro que cuando regresó a Viena quiso compartir las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos le rechazaron, todos menos Joseph Breuer, el especialista en enfermedades internas de mayor prestigio en Viena, quien compartió con él el caso clínico que marcó un antes y un después en la carrera de Freud.
El caso Ana O. Ana O, de 21 años, había pasado meses largos asistiendo a su padre en una enfermedad larga y dolorosa que lo llevó a la muerte. Consultó a Breuer por una tosecita nerviosa que terminó en parálisis de pierna y brazo derechos, alteraciones de la visión y repugnancia a los alimentos. Y eso por no decir que mostraba doble personalidad según las horas del día y que hablaba inglés a la perfección, mientras que el alemán, su lengua materna, ni lo hablaba ni lo entendía. Breuer decidió hipnotizarla para que hablara del rosario de traumas que llevaba por dentro. Y, oh sorpresa, casi se va de espaldas al comprobar que cuando Ana hablaba de los miedos que la dominaban, volvía a ser una persona normal. Así, entre hipnosis y confesiones, descubrió que los problemas de Ana O eran la consecuencia de abusos sexuales por un familiar durante su niñez. Breuer descubrió que los síntomas de los pacientes histéricos eran el resultado de traumas del pasado que se habían reprimido, aunque no olvidado, y que cuando el paciente se enfrentaba a esos pensamientos reprimidos, se curaba. A esto le llamó el método catártico. Freud usó el método catártico, pero sin la hipnosis. En su lugar, inventó el método de asociación libre, una técnica que consiste en que el paciente desembuche todo lo que le llegue a la mente tal y como se presente, aunque sea vulgar o vergonzoso, para que el psicoanalista pueda determinar cuáles manifestaciones muestran un conflicto inconsciente. Acababa de crear el psicoanálisis, un método para tratar las enfermedades mentales y una teoría que se basa en que el origen de todos los problemas neuróticos son conflictos infantiles relacionados con el temido sexo. Y es que el Freud no se medía. Hasta se atrevió a decir que todos los niños tenían instintos sexuales y que creaban un mundo de fantasías en el que estaban involucrados sus padres. Esto cayó como una bomba entre la respetable sociedad vienesa, que lo acusó de mancillar la pureza de la niñez. El vacío que se formó a mi alrededor, escribió Freud, me hizo comprender que, a partir de aquel momento, me encontraba entre los temerarios que osaron alguna vez turbar el sueño de la humanidad. El inconsciente. Para Sigmund Freud, la mente consciente es solo la punta del iceberg. La mente inconsciente está por debajo, guarda nuestros impulsos y deseos primitivos. Para Freud, la mente está formada por tres instancias: ello, yo y superyo. El ello busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitido. El yo es el contacto con la realidad. El superyo es la conciencia moral que el Aguarden un segundo, que voy a aceptar a los compañeros que quieren entrar y cada vez que yo tengo que aceptar a los compañeros, tengo que salir de la presentación. Ahí está. Vamos un segundo. Ciencia moral que el niño recibe de la familia, la escuela, etcétera, y que aprueba o rechaza sus impulsos y pensamientos. El superyo nos acusa de ser culpable y hace que nos adaptemos ciegamente a la realidad. El pobre yo tiene que mantener el equilibrio entre las majaderías del ello, que siempre anda con el instinto revuelto, y el dedo acusador y moralista del superyo. No es tarea fácil, pero tiene ayudantes eficientes. Los mecanismos de defensa son mecanismos que usa nuestra mente inconsciente para evitar o negar lo que nos produce ansiedad y mantener una imagen personal idealizada que nos permita vivir cómodamente con nosotros mismos. Casi siempre son autoengaños que terminan creando puntos ciegos en la personalidad. Represión es cuando nos protegemos reprimiendo los pensamientos amenazantes y dolorosos, los sentimientos de hostilidad hacia nuestros seres queridos, los nombres de las personas que nos desagradan o los fracasos y las venganzas del pasado son objeto frecuente de la represión. Desplazamiento es cuando se cambia la dirección de un impulso, casi siempre una agresión, hacia una persona o un objeto. Sublimación es cuando los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, se transforman en actividades aceptables para la sociedad. Freud pensaba que el arte, la música, la investigación científica, etc., son una canalización de las energías sexuales hacia comportamientos constructivos. Proyección. Este mecanismo nos protege de la ansiedad que nos producen aspectos de nuestra manera de ser que consideramos inaceptables, como cuando un comportamiento agresivo nos provoca un sentimiento de culpa. Negación
Es cuando nos protegemos de la realidad desagradable negando su existencia, como cuando negamos la muerte, las enfermedades y otras experiencias dolorosas. Análisis de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos, las defensas del yo no están presentes. En los sueños, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de manera distorsionada. Los sueños sirven para dar pistas de cómo opera la mente inconsciente. Lo que recordamos del sueño, el contenido manifiesto, es muy diferente de lo que se intenta decir. Su significado simbólico es el contenido latente. Los sueños son la realización de deseos inconscientes, pero esos deseos son tan fuertes que para ser aceptados por nuestra conciencia, nuestra mente elabora una censura que es la que produce la distorsión de su contenido. Lo que pueden parecer imágenes soñadas absurdas son ideas coherentes cuando se descifran con el análisis. Después de 1933, la situación en Alemania se puso negra, y más para el psicoanálisis, que fue puesto en la lista idem. Así fue el discurso en la quema de las obras de Freud. Psicoanálisis a la brasa. Cuando en 1938 los nazis ocuparon Austria, la situación se tornó color Gestapo. El 15 de marzo, la SS devolvió toda su casa y el 22 se llevaron a su hija Ana, a quien por suerte devolvieron ese mismo día. El 4 de junio de 1938, Sigmund salió de Viena con su esposa y Ana. Sus 4 hermanas fueron asesinadas en Auschwitz. El 6 de junio llegó a Londres, pero el tumor en el maxilar lo iba minando. El 23 de septiembre de 1939, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa de Huddersfield Garden. Termina así la vida de uno de los pocos hombres que influyó tanto sobre la cultura que después de él no hemos sido los mismos. Tenemos otra actitud hacia los niños, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cayeron los tapujos del sexo y la hipocresía y hoy, gracias a Sigmund Freud, entendemos de otra manera el arte, la religión y la vida. Bien. ¿Se escuchó? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, Ese pequeño videíto lo tienen en el campus para verlos las veces que quieran. Si no, lo pueden buscar en YouTube. Se llama Freud para inconscientes. Hermoso. Y te explica un poco de la vida de Freud y cómo nació todo. ¿A dónde? Bien. Los chicos que quedaron afuera estaban desesperados en el grupo para que los acepte. Solo que cuando comparto un video, yo tengo que salir de la presentación para poder aceptarlo. Bien. Bien. Habíamos hablado la clase anterior de Sócrates, de Platón y Aristóteles, ¿sí? Que fueron los primeros filósofos, ¿sí? Sócrates, él utilizó el método de la mayéutica, que es un método de preguntar sistemáticas conformadas con ciertas definiciones precisas. Bien, Platón, perdón, con la dialéctica, ¿sí? Con el diálogo y discutir para descubrir esa verdad, ese razonamiento y ese argumento. Y Aristóteles utilizó la lógica,
¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Y luego salieron los demás pensadores y se creó todo lo que sería la psicología. ¿Bien? Con respecto a la psicología, tenemos lo que es la percepción, que es la integración de los datos, de los sentidos, sobre una base subjetiva. Digamos, es el acto de organizar datos sensoriales por la cual conocemos la presencia actual de un objeto exterior. ¿Sí? Sería la percepción, lo que uno percibe. ¿Sí? Sería la información que uno recibe según nuestros deseos y necesidades y la experiencia. De ahí percibimos lo que nosotros queremos percibir. ¿Sí? Y esa percepción tiene diferentes principios, como por ejemplo la agrupación. ¿Qué sucede? Ante varios estímulos, uno tiende a percibir cómo agrupar eso en una estructura determinada. Puede ser por proximidades, por semejanzas, por continuidad, por totalidad. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la percepción del movimiento, como por ejemplo en los letreros luminosos que se apagan y se prenden. Y eso genera una ilusión de movimiento. ¿Sí? Sí. Y después hablamos en psicología de la memoria. Según cómo se fija esa información, puede ser sensorial, de corto plazo o de largo plazo. Según la proximidad, puede ser anterrógrada o retrógrada, o ambas. Y según el contenido, puede ser explícita o implícita esa memoria. Luego pasamos a lo que es el aprendizaje. ¿Sí? Es la adquisición de nuevas formas de comportamiento. ¿Bien? Y hay diferentes tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje clásico, que es cuando uno descubre que un estímulo neutro, por siguiente, resulta un estímulo, indiferente. Y dejará de ser neutro y se convertirá en estímulo condicionado si se lo asocia a un estímulo incondicionado. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una mascota, un perro. ¿Bien? Si yo lo estimulo al perro, por ejemplo, con una campanita para que venga a comer, la campanita va a ser un estímulo condicionado, lo cual el perro va a responder con una respuesta condicionada, pues ya sabe que cuando uno suena la campanita es, o a lo mejor porque lo sacamos a pasear, o le damos la comida. Bien, entonces lo asocian. ¿Se entiende? Sí. Luego tenemos lo que es el aprendizaje instrumental. Sostiene que la modalidad de aprendizaje instrumental enfatiza una perspectiva interactiva entre ¿qué? El sujeto
y su miedo. ¿Qué significa? Interactiva. Que hay una retroalimentación, que nuestra respuesta dependerá de la respuesta que nos dé la persona con la que tengamos contacto. ¿Sí? Como por ejemplo cuando dialogamos nosotros como humanos. Luego tenemos el aprendizaje espontáneo, que supone la comprensión que es súbita, es decir, el comportamiento repentino de un significado o la emergencia de una habilidad. ¿Sí? Luego tenemos el aprendizaje imitativo, que es la nueva habilidad que se adquiere por la sola exposición a un modelo. ¿Sí? Como está el dicho, lo que tú hagas, tu hijo lo aprenderá. ¿Sí? Por ejemplo, la niñez, en los niños, ¿quiénes son? ¿De quién adquieren ese aprendizaje imitativo? De la los familia, padres. de la familia, de los amigos, de los docentes, de la maestra. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Con el tiempo se diversifican esos aprendizajes imitativos. ¿Sí? Y ahí comienzan los modelos de imitación hacia los personajes del cine, de la televisión. ¿Bien? Y luego tenemos el otro aprendizaje que es por improntación. El término improntación significa marca. Este aprendizaje, entonces, puede verse como una variedad de aprendizaje imitativo. O sea, para que se produzca una improntación, es necesario que los modelos a imitar se le presenten al individuo en periodos críticos de desarrollo. ¿Sí? Y ahí entramos, como por ejemplo en el complejo de Edipo, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que son las emociones. Las emociones se pueden clasificar en primarias, que sería la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa. Son genéticas. ¿Sí? Y luego tenemos las secundarias, que surgen a partir de ¿qué? De esas emociones primarias y su combinación. ¿Sí? Y requieren de otra persona para expresarlas. ¿Sí? Por ejemplo, de la ira, no, vamos a hacerlo fácil, de la tristeza y de la sorpresa, que son primarias, se genera la decepción, que sería secundaria. Por ejemplo, de la alegría y el agrado, se produce el amor, que es secundaria. Del agrado y del miedo se produce la sumisión. ¿Bien? Con respecto al complejo de Edipo, que habíamos hablado un poquito la clase pasada, sí les pregunté qué significaba el complejo de Edipo para ustedes. El complejo de Edipo es el deseo del niño de mantener relaciones sexuales con el padre del sexo opuesto. Niños atraídos por madres y niñas atraídas por padres. ¿Sí? Se produce cuando en la tercera etapa de la fase fálica, entre los 3 y los 6 años. ¿Bien? De los 5 estadios del desarrollo psicosexual, que sería el estadio oral,
anal, fálico, latente y genital, ¿sí? En el cual la fuente de placer está en una zona erógena diferente al cuerpo del infante, ¿sí? Entonces, el deseo del niño de mantener relaciones sexuales con el padre del sexo opuesto tampoco es tan explícito de que son relaciones sexuales, sino que se siente atraído, ¿sí? Sea por la madre o sea por el padre. Bien, entonces, Freud, que fue el fundador, dijimos, del psicoanálisis, realizó una gran cantidad de aportes a esta psicología profunda. Y ahí entra, en una de las que se destaca, es esta, el complejo de Edipo, como uno de los pilares de su teoría sobre el inconsciente y sobre la sexualidad. ¿Sí? Freud nació en 1856 y murió en 1900, me perdí. En 1939. Entonces, el origen del complejo de Edipo se origina como respuesta a la seducción de la madre a través de sus cuidados. Estos no son intencionales sexuales, ¿sí? Pero acciones, por ejemplo, como bañarlo, limpiar, acariciar al bebé, erogenizan el cuerpo del infante, ¿sí? Y permiten el nacimiento de las pulsiones. Entonces, esta seducción es de naturaleza fálica, porque el niño cobra estatuto de falo para la madre, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que significa falo? No. ¿Nadie? Falo, Falo está relacionado al órgano reproductor masculino. bien, el pene, Claro. simple. Falo es pene, ¿bien? Entonces, en el desarrollo de la sexualidad infantil, Freud desarrolla 4 etapas según el objetivo con el cual se satisface la función sexual. Dijimos que uno era el oral, que es el objeto, la boca, el anal, el objeto es el ano, fálica, el objeto es en los niños el pene y en las mujeres el clítoris, ¿sí? Y tenemos un periodo de lactancia y finalmente la genital. La genital es la sumisión de las pulsiones parciales a la genitalidad y a la reproducción. ¿Bien? Entonces sería el oral, anal, fálica, después tiene un periodo de latencia y luego vienen lo que es los genitales. Entonces, el complejo de Edipo inicia durante la etapa fálica, ¿sí? Cuando el infante desarrolla las teorías sexuales infantiles, siendo la más relevante para este complejo la teoría de que solo existe un genital, que es el pene. ¿Bien? Perdón. Según esta teoría, entonces el niño piensa que todos los humanos
tenemos un genital, que es el pene. ¿Bien? Entonces, el complejo de Edipo está dividido de manera distinta por niños y por niñas. ¿Sí? Por lo que desarrolla dos apartados distintos. ¿Bien? Entonces, en el niño, durante esa etapa fálica, él desarrolla teorías sexuales infantiles, siendo la más relevante para el complejo de Edipo la noción de que tanto los niños como las niñas tienen pene. ¿Sí? Como consecuencia de las exploraciones sobre su propio cuerpo y la seducción materna. ¿Bien? Entonces, para el niño, todos tenemos pene. ¿Sí? Entonces, en este estadio, el pene toma el estatuto de falo. Es decir, de objeto simbólico de ¿qué? De poder y de ley. ¿Bien? Entonces, el niño, que a su vez es un objeto fálico, ¿para quién? Para su madre, quiere tomarla a esta como pareja. Pero ¿qué pasa? Se encuentra el padre. Y el padre ya la tiene a su madre como pareja. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. En cambio, en la niña, el complejo de Edipo es asimétrico entre el niño y la niña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocurre las mismas etapas, pero en un orden distinto. ¿Sí? La niña durante la etapa fálica toma su clítoris como falo, como pene. ¿Sí? Y es objeto de ¿qué? De satisfacción. En su inconsciente, entonces, sostiene la teoría de que tanto hombres como mujeres tienen pene. Entre ellas también se encuentra incluida ¿quién? La mamá. ¿Sí? Bien. Entonces, la madre, en este caso, ocupa el lugar de primera seductora, igual que ocurre con el varón. ¿Sí? La madre, entonces, por ocupar un lugar activo y masculino, además de seducir a su hija, le hace creer que tiene un pene. Por lo cual, ¿qué sucede? La niña fantasea que en un futuro también tendrá uno. ¿Sí? Una vez que cae en la cuenta de que su madre no tiene un pene y a ella tampoco le crecerá uno, la niña pasa a odiarla. ¿Sí? La madre se vuelve un objeto siniestro al hacerla ella responsable de su falta de pene. ¿Sí? Y entra en esa cosa de que no puede perdonarla. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre después? Freud afirma que ese atravesamiento de este complejo deja cicatrices permanentes en el psiquismo del infante. La particularidad de su trayectoria, así como su posterior sepultamiento, condicionará de forma grande las relaciones que tendrá el individuo con sus objetos de amor.
tanto en su elección como en esa forma de relacionarse e interactuar. ¿Sí? Bien. ¿Siguen entrando compañeros? Bien. Entonces, bien, dijimos, bien. Entonces, el niño cuyo padre fue muy severo durante esta etapa, que sufrió ¿qué? A causa de angustias, de castración, es capaz de desarrollar una fobia. ¿Alguien conoce qué tipo de fobia? Puede ser cualquier tipo de fobia. Por ejemplo, puede ser fobia a los caballos, fobia a estar encerrado. Hay muchos tipos de fobia. ¿Bien? O tener dificultades para relacionarse con otros hombres. ¿Sí? Con otros hombres una vez que éste es adulto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una niña tiene dificultades para salir de ese complejo de Edipo, podría sentirse constantemente insatisfecha. Insatisfecha debido o respecto a qué? A sus parejas. ¿Sí? ¿Por qué? Por no estar a esa altura o a la misma altura de su padre. ¿Sí? Bien. Pero también tenemos a Lacan con el complejo de Edipo. ¿Sí? Porque luego de Freud vino Lacan. Bien. Entonces, Lacan, en cambio, por otro lado, si bien parte de los conceptos de Freud en función al complejo de Edipo, anuncian al mismo tiempo una estructura y no como una instancia psíquica. Bien, él, ¿qué sucede? Lo va a llamar complejo de castración. ¿Sí? Lo saca de complejo de Edipo y lo coloca como complejo de castración. ¿Sí? El desarrollo entonces del mismo partirá desde los comienzos de vida del sujeto hasta aproximarse más o menos a los 6 años de vida. ¿Sí? Y suma un nuevo elemento. Y ahí entra todo esto que es el falo. ¿Sí? Entonces, el falo es el deseo que se organiza en función de una falta. Esta falta es el falo. Bien, no lo toma como el pene, sino como una falta. ¿Sí? Entonces, Lacan planteaba el complejo de Edipo en 3 tiempos lógicos, ¿sí? Sin interferencia de tiempos cronológicos, sino que estos mismos se manifiestan de formas vivenciales y secuenciales. Entonces, estos momentos lógicos son los que previamente se menciona en las etapas de desarrollo psicosexual. ¿Sí? Y entonces, las etapas son, en primer tiempo, corresponde a la fase del espejo
que se da entre los 6 y los 18 meses de vida. En este estadio, el sujeto asume una imagen propia. Al reconocerse. ¿Sí? Entonces ahí adquiere las nociones de su propio cuerpo. ¿Sí? Pero para esto es necesario el otro. Entonces el niño se encuentra en una relación completa con su madre e intenta identificarse no con la persona, sino con lo que se supone es el objeto de deseo de la madre. ¿Sí? Pero esta es una identificación como imaginaria. ¿Sí? Entonces, el niño quiere ser el objeto de deseo de la madre. ¿Sí? Entonces, su deseo queda alienado al deseo de otro. ¿Sí? Entonces, el objeto de deseo de la madre, según Lacan, lo llamó falo. Él dice, para buscarle a la madre, basta y es suficiente con ser el falo. ¿Sí? Entonces, la madre castrada se siente completa a través del hijo. ¿Sí? Y por eso lo ubica en el lugar del falo. Entonces ahí se arma un círculo complejo, donde esa falta no existe. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el segundo tópico, que es donde ingresa el padre para instaurar, ¿qué? La doble prohibición de incesto, de incesto. ¿Sí? ¿Y qué sucede ahí? Despoja a la madre de esa ilusión fálica. ¿Sí? Entonces la madre ya no tiene ese falo a través del hijo. ¿Y qué más hace? Quita al niño de la identificación imaginaria al falo. O sea, el niño ya no es más el falo de la madre. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esto lleva al niño a rivalizar, perdón, de rival, quise decir, con el padre por el deseo de esa madre. ¿Sí? Entonces se genera la disputa en relación a ser o no ser el falo de la madre. Bien, entonces acá el padre se constituye como el agente real de la castración. Bien, y Lacan dice que solo el juego jugado con el padre, el juego de gana el que pierde, por así decirlo, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra. Entonces ahí surge la primera inscripción de la ley. Bien, y luego tenemos el tercer tiempo, que de él depende la salida del complejo de Edipo. ¿Sí? Aunque para Lacan no se trata de un sepultamiento, ¿sí? Sino que lo define
como una posición como sujeto deseante. ¿Sí? Entonces, se instaura que la metáfora del nombre del padre, o sea, el nombre del padre posibilita al niño el acceso al lenguaje, al orden. Bien, también así es importante destacar que la forma en la que se resuelva el complejo de Edipo como instancia primaria va a determinar el devenir de esa estructura psíquica. ¿Sí? De esa estructura psíquica neurótica o psicótica. ¿Sí? Lo que Lacan subraya de Freud es que se basó en un mito y que por ende el complejo de Edipo no está en el terreno de lo real, sino en el ámbito de lo simbólico. Es decir, es algo que sucede en el ámbito del lenguaje. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿O no? Bien. Y luego tenemos diferentes teorías psicológicas. Tenemos la psicología conductista, la psicología de Gestalt, el psicoanálisis y el cognitivismo. Yo les voy a pasar unos videos, si los encuentro. Vamos a empezar con conductivismo o conductismo, como les guste. Dame un segundo. Voy a subir el volumen y les voy a compartir. Quiero que me digan si se ve, si se escucha. ¿Se ve? Sí, Sí. Sí, profe. Ahora, ¿se escucha? No se escucha. Pueden apagar los micrófonos que se escucha un bebé solamente. Perdón. Vamos de nuevo. El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico Lo escucho muy describe una bajito. asociación entre estímulo y respuesta, de forma que se sabe. Sí, el video está muy bajito. Por eso necesito que apague. Okay. Entonces le voy a dejar ese para que lo vean en el campus, que está ahí, se escucha bajo, el video por sí se escucha bajo. Y vamos a poner el La otro. escuela del Gestalt. ¿Qué es lo que percibes en la siguiente imagen? El rostro de una mujer o un árbol con 3 pajaritos volando hacia él. Nuestra mente tiene que funcionar a prisa en un proceso perceptivo. Si percibimos que una cosa es, ¿para qué dudar que no sea? El cerebro hace siempre una labor de síntesis y de organización para dar sentido al mundo. En los inicios del siglo XX surge un grupo de psicólogos encabezados por Weidner
y como seguidores Kohler y Kofa, fundando la Escuela de la Gestalt. La palabra Gestalt significa forma, en donde expresan que el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio es la percepción visual. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestalte, o sea, una totalidad significativa y no como algo aislado. Esta escuela provenía de una tradición filosófica. El pensamiento de Kant tenía en ellos una fuerte influencia. Para él, percibir el fenómeno y la esencia son cosas diferentes. El fenómeno es la primera apreciación y la esencia es ir más allá de lo evidente. La escuela de la Gestalt se contrapone con el conductismo, ya que mientras los sujetos del conductismo aprenden de modo asociativo, los de la Gestalt lo hacen por insight. Insight es la comprensión del fenómeno, es decir, la primera impresión de lo que percibimos. Las experiencias previas influyen en el modo de percibir, ya que pueden alterar la realidad. Existe una información previa de la memoria a largo plazo llamada fijeza, y esta se niega a desaparecer. Esta es información errónea que tenemos. En la Gestalt existen ciertos principios que regulan y explican cómo percibimos en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. Estos principios son: 1. Figura-fondo. Al mirar nuestro entorno, existen dos dimensiones: figura, que se destaca de los demás elementos, y fondo, el cual no es nuestro centro de atención. Al observar esta imagen, podemos percibir piernas de hombre o de mujer. Dependiendo cómo opera nuestra mente, el mismo objeto puede ser figura o fondo. 2. Proximidad. Consiste en percibir que agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros. Y así es que en esta imagen percibimos las líneas en grupos de dos, cuando en realidad solo son líneas verticales. 3. Similitud. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. Por eso aquí podemos percibir filas de círculos y taches, y no solo círculos y taches distribuidos. 4. Dirección común. La agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse por el ojo humano a comunidad. Y así, en esta imagen, percibimos una escalera y no solo líneas horizontales. 5. Simplicidad. Cuando miramos una figura, la percibimos de la manera más simple posible, destacando de esta lo que realmente nos importa. En esta imagen se puede percibir un diamante o un rombo, pero nadie aprecia las letras K una frente a otra. 6. Cierre. La mente añade elementos faltantes a fin de completar una figura que en realidad no está completa. Por eso, en esta imagen podemos percibir la letra E en lugar de líneas verticales y horizontales y un perro en lugar de ver solo manchas. Nuestra mente completa la información. Lo que la educación rescata de la Gestalt es que le interesan los cierres que hacemos los individuos. Esto implica que solo se está quedando la figura y se está eliminando el fondo. La figura tiene que ver con la atención selectiva. El alumno juega un papel activo para construir percepciones y darle significado y sentido a la realidad. Y es así como la Gestalt ha hecho grandes aportaciones a la educación. Elaborado por... Bien. Ok. Bien. Entonces, los que tienen acceso al campus, porque ya se me termina la hora, estos videos ya los tienen en el campus. Entonces quiero que por favor los miren. Conductista, dijimos, psicología de Gestalt,
psicoanálisis y cognitivismo. ¿Bien? El otro video sí se escucha abajo, así que yo les recomiendo que se pongan auriculares. Bien, y también todo esto lo tienen en el material de estudio, en los PDFs. Y recuerden que tienen el examen. El examen tiene un tiempo. Todos los que están acá presentes, ¿me puede decir cada uno si ya tiene su contraseña y pudo ingresar al campus? Yo Yo sí. sí lo tengo. Yo sí. Yo sí, profe. Bien, Sí, yo pude ingresar ayer. bien, perfecto. Entonces hay una parte que dice validación y abajo creo que puse primer examen, así bien grande, cosas que lo vean. Sí, tiene fecha hasta el viernes. No me acuerdo, te digo la verdad que no sé qué fecha. De hoy hasta el viernes. Bueno, si vos Del decís 3 al 6 creo que decía. que es hasta el viernes, vamos a suponer que es hasta el viernes, porque la verdad que no me acuerdo y te voy a mentir si te digo que no es hasta el viernes. Pero, 3 al 6 decía. bien, entonces hasta el viernes. Pero recuerden que cuando ustedes ingresan a hacer el examen, tienen un tiempo determinado para hacerlo. Si no lo envía durante ese tiempo, el examen hace de cuenta que no existe. ¿Bien? O sea, directamente ingresa, se realiza y abajo debe decir algo de